Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra charla, el trabajo colaborativo de alto rendimiento a la excelencia. Hoy día no solo tenemos un gran expositor, sino que además nos acompaña, y es con quien yo voy a dejar ahora en unos minutos más, nuestra directora académica del Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Les quiero recordar de que esta plataforma ustedes deben hacer sus consultas, las preguntas, compartir sus experiencias a través del chat. Lo pueden hacer a través de mi chat, mi nombre es Marcela López, o a través de nuestra directora académica Rosa Osorio. ¿Ya? Les damos a todos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y dejo con ustedes a la profesora Rosa Osorio con ustedes. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días, muy buen mediodía, porque estamos a mediodía. Eh, Espero que estén todos y todas muy bien. Les doy la más cordial bienvenida también a este segundo webinar asociado al Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Así que los felicito, por estar hoy día acá y quiero contarles también que nos acompaña Sandra Redón. Sandra es la coordinadora de admisión, quien está trabajando con nosotros para este diplomado. Así que, Sandrita, muchas gracias. Ella va a estar en el chat, va a estar atendiendo consultas de aquellos que quieran hacer consultas en esa línea. Así que, Sandra, también que seas muy bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahí está saludando también. Les quiero hoy día dejar en este segundo webinar, porque estamos haciendo una serie de webinars asociados a nuestro diplomado y que partí yo con el primer webinar, que pueden encontrar también en el sitio de U Ejecutivos, y que también los pueden encontrar en la página web de nuestra organización, organizacionhumana.cl. Ahí también tenemos alojados los webinars que hacemos con la universidad. Y en este segundo webinar vamos a hablar de uno de los elementos, quizás de los desafíos adaptativos más importantes que tienen las personas que enfrentan eh, gestión y que tienen que gestionar cambios en sus respectivas organizaciones, sea que estén trabajando en un proyecto de gestión del cambio, sea que sean ejecutivos. Y eso tiene que ver cómo alineamos a las personas, cómo generamos colaboración en torno a los distintos actores que están vinculados en una organización, en un proyecto o en una odisea muchas veces de gestión de cambio organizacional. Y para eso los quiero dejar con uno de los dos profesores que dictan este curso en el diplomado. Él es Juan Pablo Cartes Ursúa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muy bien, Rosy, muchas gracias. Qué bueno, nos acompañas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Para todos los que nos están escuchando, Juan Pablo Cartes es psicólogo organizacional, es además magíster en gestión de personas en las organizaciones en la Universidad Alberto Hurtado. Él además hizo un diplomado de Administración y Dirección de Recursos Humanos en la Universidad Católica y es una de las personas más expertas en este tema. También es un consultor que es experto en todo lo que tiene que ver con evaluación, reclutamiento de personas. Así que, como están diciéndonos ahí en el chat, esta charla tiene duración de 1 hora. Tienen en el chat, Sandra, con la mejor de las disposiciones, va a atender sus consultas si es que tienen consultas en el ámbito de la admisión al diploma, pero si tienen consultas para Juan Pablo, o consultas de tipo académica, escríbanla también y yo se las voy a hacer llegar a Juan Pablo. Como tú prefieras, Juan Pablo, si quieres vamos conversando en la mitad o si tú quieres lo dejamos al final, como tú lo desees. Ahí evalúalo tú también, por Rosy. Si ves Perfecto. que está interesante conversarlo en el minuto, lo conversamos en el minuto. Fantástico. Muchas gracias y no quiero entretenerlos más. Juan Pablo, la charla es toda tuya. Muchas gracias, Rosy. Bueno, muy buenas tardes ya. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta instancia.
Y bien, lo que nos convoca hoy día es hablar sobre el mundo del trabajo en colaboración. Y desde ya supone un desafío bastante significativo porque el trabajo en colaboración y sus derivadas vinculadas al trabajo en equipo son conceptos que malamente han sido muy retocados conceptualmente. Y desde esa perspectiva, entonces, parte del desafío de esta charla guarda relación con redotarlo de su sentido estratégico. Entonces, convencidos de eso, es la invitación que les vamos a hacer a mirar nuevamente un concepto que quizás ha sido bastante utilizado, eh, pero pese a su utilización significativa y masiva, lo que nos parece relevantísimo mencionar acá y instalar es el valor estratégico que tiene, sobre todo en lo que guarda relación con el diseño de procesos de cambio organizacional, donde los equipos de trabajo de alto rendimiento y con orientación a la excelencia tienen un rol fundamental. ¿Sí? Entonces, con qué nos vamos a encontrar hoy día? Eh, y aquí yo armé un pequeño índice como para contarles qué vamos a revisar en la sesión de hoy día. Vamos a hablar un poquito de trabajo en colaboración, el sentido, como decíamos, estratégico y las demandas que supone el mundo organizacional actual en todas sus posibilidades privadas y públicas, del trabajo en colaboración como una forma de trabajo altamente demandada, casi un imperativo en estricto rigor, al margen de que eventualmente podamos identificar algunas instancias donde efectivamente no resulta tan recomendable. Eh, Vamos a hacer un poquito memoria de algunos conceptos rápidamente. La idea es que no tampoco sea una clase propiamente tal en términos académicos, pero sí para poner un piso común en términos de conceptos. Luego vamos a revisar precisamente lo que decíamos acá, cuándo tiene sentido hablar de trabajo en equipo y para qué, y qué ventajas a partir de eso tiene efectivamente el desarrollo de los equipos de trabajo y de los equipos de trabajo de alto desempeño. Y los voy a invitar a tirar de un hilo conceptual, así le pusimos a esa diapositiva, que guarda relación con ver algunas implicancias en el mundo de gestión de personas que tiene el desarrollo de equipos y, y cómo puede de alguna manera impactar en diversos indicadores que pueden ser altamente valiosos para la organización en términos integrales. A partir de eso, vamos a describir un poquito el contexto, yo diría que un poquito de atrás para adelante, donde estos conocimientos y estas capacidades se van a instalar. Y finalmente vamos a ver un par de modelos, un modelo que tiene que ver con regulación emocional y que de alguna manera vamos a tratar de justificar y demostrar por qué tiene tanto sentido en términos neuropsicofisiológicos, si ustedes quieren hacer tanto hincapié en trabajo en equipo y vamos a hablar sobre un modelo de evaluación y a partir de esa evaluación, la planificación para la intervención en equipos de trabajo con foco en efectividad. ¿Sí? Entonces, esto en términos generales como para que sepan con qué nos vamos a encontrar hoy día. ¿Sí? Pues bien, dicho aquello, a ver, respecto del trabajo en colaboración, tenemos que decir que sin lugar a dudas es de las actividades o de los espacios de dinámica de trabajo eh, más exigidos en las organizaciones en la actualidad. Eh, y desde esa perspectiva, eh, uno podría decir de manera paralela, de los que resultan más complejos también desarrollar en las organizaciones de manera consciente, planificada, de manera gestionada, ¿sí? Al margen de los elementos deseables o que puedan aparecer recomendables en términos más relacionales, estamos hablando de una modalidad de trabajo que ha demostrado tener impacto significativo en resultados, pero en paralelo a eso, también impacto significativo en satisfacción de los colaboradores y desde esa perspectiva entonces, instalarse como una manera
funcionar en lógica sustentable en diferentes modelos organizacionales, como decíamos, considerando los quehaceres particulares de cada una de estas organizaciones, pero donde finalmente los colaboradores, al desarrollar una dinámica de trabajo en equipo con perspectiva de alto desempeño, pueden impactar significativamente en las búsquedas de esa organización, ya sea una organización privada con fines de lucro o sea eventualmente una organización no gubernamental que tiene un rol social claramente definido. Cualquiera sean las particularidades de esta organización, el trabajo en equipo ha demostrado generar aportes significativos en estas dos líneas. Resultados por un lado y por otro lado, como decíamos, satisfacción y percepción de desarrollo integral en los colaboradores. Ahora, poniéndolo en este gran contexto, en este gran piso, que si bien es probablemente lo más solicitado en la actualidad y en paralelo a eso supone desafíos significativos también, tendríamos que hacer una, como decíamos en este microíndice, un pequeño consenso, un pequeño acuerdo de qué estamos hablando, de qué estamos entendiendo cuando hablamos de trabajo en equipo, cuando hablamos de trabajo en colaboración. Y por eso yo los invito a hacer un poquito de memoria conceptual, digamos, que tengo súper claro que probablemente muchos de estos conceptos los manejan súper bien, pero vamos a hacer algunas distinciones porque muchas veces se habla de equipos y muchas veces se habla de equipos de alto desempeño. Y entonces hagamos una revisión acotada de qué estamos hablando cuando hablamos de estos conceptos. Específicamente, en lo que guarda relación con el trabajo en equipo, estamos hablando en lo concreto de un número reducido de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un objetivo común, de cuyo cumplimiento son mutuamente responsables, ¿ok? Entonces estamos hablando de un grupo de personas que tienen capacidades que se complementan y que trabajan colaborativamente en pos de este objetivo, ¿sí? Y a partir de eso, cada una de estas personas percibe como, como se percibe a sí misma como corresponsable del alcance del objetivo final. Ahora, esa es la definición tradicional de equipo, probablemente todos la manejamos en términos generales bien. El punto es que con mucha facilidad se habla de equipo de alto desempeño y entonces tenemos que ser capaces de precisar en detalle qué vamos a entender por ello. ¿De qué estamos hablando específicamente cuando hablamos de un equipo de alto desempeño? Y hay algunas distinciones, hay algunas variaciones significativas que es importante considerar y que nacen no solo de una definición que se torna más robusta o más compleja, sino que evidentemente de las investigaciones que la sustentan. Finalmente, cuando hablamos de un equipo de alto desempeño, estamos hablando también, obviamente, de un grupo acotado de personas que comparten, y acá es más complejo el tema, y por lo tanto, como es más complejo, eh, claramente da cuenta del diseño y la construcción de un equipo con estas características, al menos gestionado activa y conscientemente en pos de aquello, que comparten, como decíamos, conocimientos, habilidades y experiencias que son complementarias. Y ponerlo en esos términos claramente nos habla en una primera instancia del valor de lo diverso, del valor de las capacidades que se pueden encontrar, de las experiencias que se pueden encontrar, y a partir de estas experiencias diversas, estas capacidades diversas, estos conocimientos diversos, generar productos o aportes o resolver conflictos más complejos que serían mucho más difíciles de resolver si es que efectivamente esas diversidades complementarias no se encontrasen. Y que estas personas comprometidas con un propósito común se establecen metas realistas, retadoras y una manera eficiente de alcanzarlas. Finalmente, es un grupo de personas, obviamente con este objetivo común, pero que se está gestionando a sí misma activamente en pos de movilizarse para alcanzar resultados, resultados que efectivamente los sacan de su zona de confort. Y después vamos a ver que a partir de eso, precisamente, son capaces de generar desarrollo individual los participantes de este equipo en su sola experiencia, en su sola participación en el equipo, asegurando en consecuencia de esta gestión de resultados
el alcance de metas de manera oportuna, que sea previsible y evidentemente en un marco de calidad por los cuales los miembros, como hemos dicho en la definición anterior, efectivamente se hacen mutuamente responsables. Ok, si bien probablemente estos conceptos tienen de común y de socializado, aquí se marcan énfasis importantes que son significativos de considerar y que debemos tener muy puestos sobre la mesa a la hora de abordar esta presentación en particular, porque si vamos a hablar del tránsito de la figura de alto desempeño y la vamos a llevar a la gestión en pos de la excelencia, entonces tenemos que tener muy claramente definido cuáles son los elementos que caracterizan o definen a un equipo con estas condiciones. Entonces decimos complementariedad, pero una complementariedad gestionada, que tiene relación con conocimientos, con habilidades y con experiencia, que trabajan en pos de un objetivo común, pero no simplemente con el ideario de un objetivo común, sino que ese objetivo común está diseñado en términos de gestión, en pos de definición de metas específicas que permiten alcanzarla, metas que movilizan, que permiten el desarrollo y que aseguren finalmente resultados en un marco de calidad, obviamente preestablecido con el cliente interno o externo al cual el producto de este equipo eh, finalmente termine beneficiando. ¿Sí? Consensuado aquello, si estamos de acuerdo todos con que eso vamos a entender por un equipo de alto desempeño, entonces podríamos considerar, por ejemplo, que hay ocasiones en las que la instalación simplemente de la búsqueda del equipo o del desarrollo del trabajo en equipo no necesariamente siempre es necesario. En estricto rigor hay tareas que por su simplicidad o por sus figuras rutinarias no necesariamente requieren de la coordinación del trabajo de los colaboradores y en esa lógica quizás el trabajo en equipo no necesariamente es el camino, al margen de que esa persona o ese grupo de personas busquen espacios de colaboración también o requieran algún tipo de instancia de coordinación. Pero cuando ningún individuo, y esto ocurre mucho en las organizaciones en los desafíos actuales, posee la combinación adecuada de conocimiento, experiencia y perspectivas para hacer el trabajo. Además, los individuos tienen que trabajar en grupo con un alto grado de interdependencia, o sea, si la tarea ya supone coordinaciones mucho más complejas y el objetivo representa un desafío único, o sea, estamos hablando de tareas que tienen altos niveles de complejidad, que son difíciles de anticipar con escenarios previos y que en consecuencia suponen la integración de diferentes capacidades en pos del alcance de ese resultado, efectivamente el trabajo en equipo y el trabajo en equipo con lógica de alto desempeño, como la hemos descrito recién, es efectivamente el camino. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Y aquí eh, quisiera enfatizar en que esto nos va a permitir reflexionar y conversar sobre diferentes implicancias que estas ventajas pueden tener a la hora de fomentar, de potenciar, de gestionar a los equipos de trabajo y tratar de hacerlos transitar de una mirada de alto desempeño a una mirada de excelencia. ¿Cuáles son las ventajas específicamente? Los equipos de trabajo, por su configuración, por su lógica de actores complementarios, por sus capacidades productivas, hacen finalmente que las organizaciones aprendan en la práctica, propician esa oportunidad, ofrecen una posibilidad en la misma lógica de la complejidad de la tarea que pueden abordar, la capacidad para impactar en la calidad específica de la gestión de la organización. Propician, obviamente, el intercambio de ideas en los equipos, promoviendo, obviamente, decimos, la calidad y la innovación. Propician, evidentemente, beneficios económicos a partir de esta lógica productiva y de mejora del rendimiento. Facilitan, obviamente, la promoción y la implementación del cambio en las organizaciones. Y esto es un algo que nos convoca fundamentalmente en el marco del diploma en el que estamos instalados, porque finalmente la ductilidad, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de estructurarse en pos de
las necesidades particulares y contextuales que los desafíos organizacionales le ponen a los equipos, da cuenta de que efectivamente son ellos en particular los que van a poder ayudar a las organizaciones a transitar en los procesos de cambio que se les ve obligadas a participar. Y bueno, en la realidad actual, en el contexto en el que hemos estado, todavía en pandemia, post estallido social y considerando las implicancias, por ejemplo, de corto plazo asociadas eh, a las elecciones, por ejemplo, presidenciales, los contextos organizacionales sin duda se ven altamente incididos por estos fenómenos sociales y propician obviamente la obligación de las organizaciones a adaptarse a los mismos y en esa lógica, ¿quién sino las personas trabajando en colaboración en equipos que tienen la capacidad para responder a estos desafíos, finalmente pueden realizar esa tarea? Proporcionan habilidades y experiencias más diversas para abordar un problema, evidentemente a razón de la integración de estas capacidades, y generan respuestas más flexibles y adaptativas en la lógica que yo les planteaba recién. Ahora, existen ventajas que pueden ser un tanto menos tangibles, aun cuando de todas formas pueden medirse y parte de la invitación de este espacio guarda relación precisamente con avanzar a poder gestionar y medir estas ventajas que tradicionalmente se concibieron como intangibles. Primero, en términos generales, eh, el equipo de trabajo y más los equipos de trabajo de alto desempeño gestionados activamente, eh, tienen la capacidad para gestionar emocionalmente los procesos de los actores que los constituyen. En esa lógica, los trabajadores muestran niveles inferiores de estrés, eso está demostrado cuando los equipos efectivamente están diseñados en una lógica, eh, disculpen, en una lógica eh, consciente, activa, apreciativa y con orientación a resultados, pero con una perspectiva sustentable, respetando por un lado las particularidades de los individuos y por otro lado ayudándolos o acompañándolos a desarrollar sus mejores performances, sus mejores capacidades de desempeño para impactar positivamente en los resultados de la organización. Los miembros, en lo concreto, también son conscientes de la satisfacción que experimentan al aprender unos de los otros y también de su nivel de participación y compromiso con su trabajo. También está identificado que los equipos de trabajo de alto desempeño impactan positivamente en la experiencia del trabajador en la lógica de percibir que desarrollan capacidades, que existe un antes y un después a la hora de participar del equipo. Y por lo tanto, generan una percepción consciente de desarrollo, una percepción consciente de crecimiento, ¿sí? Y por lo tanto, termina siendo, por un lado, un mecanismo de protección ante fenómenos de alta demanda psicoemocional, pero también termina siendo un espacio, un caldo de cultivo positivo en lógica de aprendizaje vicario, por ejemplo, en donde las personas pueden identificar con claridad cómo aprenden de sus compañeros que tienen capacidades complementarias en las condiciones que hemos descrito con antelación. Y también, y hay un punto interesante acá que está súper vinculado con los ejercicios de gestión de personas que buscan el empoderamiento de los colaboradores, que buscan el nivel de compromiso y de autogestión significativa, que los colaboradores también tienden a sentir una mayor sensación de poder, en buenos términos, en relación con los directivos, a la hora de trabajar en equipo, porque se sienten más involucrados, se sienten más invitados a sentirse dueños de su quehacer y desde ahí entonces, con mayor involucración y con mayor compromiso, están en condición de generar mayores aportes, comentarios, sugerencias, críticas, pero en definitiva, involucración en pos de las metas y las particularidades de la organización en concreto. ¿Sí? Entonces, dicho aquello, en lo que guarda relación con las ventajas de corte más intangible y que aquí nosotros estamos tratando de instalar como con una invitación para que las gestionemos y desde ahí entonces suponga poder medirlas muchas veces,
Entonces, podemos avanzar, y aquí es donde yo les decía, vamos a tirar de un hilo, que es el hilo de los fenómenos psicoemocionales que el contexto del trabajo hoy día ah, ha desarrollado en la realidad del trabajo, cómo el trabajo se ha redefinido a partir de fenómenos que en estricto rigor siempre estuvieron presentes, pero que hoy por hoy la organización, por un lado, es mucho más consciente de lo fundamental de su gestión y que en estricto rigor sí ya desde un tiempo a esta parte, al menos desde un año y medio, en algunas organizaciones más de avanzada, 2 años, se han puesto sobre la mesa significativamente y el trabajo en colaboración y el trabajo en equipo con perspectiva de alto desempeño puede ser una tremenda herramienta para abordarlos también. Entonces, les comento algunos Solamente indicadores. comentar, Juan Pablo, Dígame. un cachito, solamente comentar de que lo que Sí, tú vas a decir ahora es sumamente importante, porque cuando estamos diciendo que vamos a hacer gestión del cambio organizacional, cuando estamos diciendo de que hoy día las organizaciones, producto de la pandemia, producto de la sindemia, se han visto obligadas a, a- a transitar en proyectos de mayor digitalización, de transformación digital, de implementación de plataformas, de cambios en los equipos de trabajo, cambios en las formas de trabajo, de trabajos presenciales a trabajos híbridos. Lo que tú estás diciendo, lo que vas a decir ahora, precisamente lo que vas a explicar, es precisamente el telón de fondo, por decirlo de alguna manera, sobre el cual nosotros vamos a hacer gestión de proyectos, hacer proyectos de cambio. Entonces, no es menor. Yo diría que estamos llegando a un punto que es crítico porque si no, claro, da la sensación trabajar en equipo, colaboración es súper fácil, pero no es tan fácil cuando estamos enfrentados a estos escenarios en un proyecto de gestión del cambio y además con el escenario que tú nos vas a comentar. Quería hacer esa acotación porque no es baladí. súper. Gracias, Rosy. Sí, efectivamente, lo que le comenté a Rosy es muy valioso. Finalmente, lo que estamos describiendo en este instante es el contexto en el cual se insertan los equipos y los equipos en estricto rigor son una herramienta para poder abordar este contexto tan complejo. Por eso yo decía, tiremos del hilo del fenómeno, por ejemplo, del estrés o de los impactos psicoemocionales que, por un lado, los megaprocesos de cambio, cambios que efectivamente no han sido diseñados, que son cambios que son percibidos con un impacto muy significativo, que implican que las organizaciones, muchas de ellas han tenido que establecer diferentes estrategias para poder adaptarse y en ocasiones no han sido lamentablemente exitosas en ese proceso. De hecho, muchas organizaciones lamentablemente no pudieron transitar en estos escenarios tan complejos, pues bien, terminan teniendo impacto en la vivencia del colaborador, en su experiencia psicoemocional, y por lo tanto la organización, una organización eh, de alto desempeño, una organización que tiene una mirada de gestión consciente, que trata de instalarse en una posición de vanguardia y que pretende salir fortalecida de escenarios tan complejos como este, se tiene que hacer cargo también de estos fenómenos. Y en esa lógica, entonces, yo solamente quería mencionarles algunos datos, algunos indicadores que son súper significativos en lo que guarda relación con salud mental en el contexto del trabajo. Por ejemplo, la Universidad de Chile tiene un termómetro, un estudio que hace año a año, todavía no sale el del 2021, pero el del 2022 da cuenta de que tristeza, digo, el 2020, tristeza, preocupación, rabia, incertidumbre, angustia y miedo aparecían como las emociones predominantes respecto a la situación nacional derivada de la pandemia. Esos eran los sentimientos, las emociones predominantes que se vinculaban a la hora de preguntarle a las personas respecto de la pandemia. El el mismo estudio, perdón, da cuenta de que el 62,7% de las personas presentan síntomas depresivos eh, y, y entre leves y severos, pero que dan cuenta finalmente de que un porcentaje importantísimo de la población percibe esta emocionalidad y por lo tanto se enfrenta a ella en el contexto del trabajo. ¿Sí?
Asimismo, no sé, el 89% de los colaboradores manifiestan preocupación por el deterioro emocional que produce una cuarentena, que es la experiencia que teníamos hasta hace poco en el contexto de la pandemia, y el 69% explícitamente los problemas de salud mental están en esta sensación de preocupación respecto de sus propios procesos. ¿Sí? ¿Qué decir? Cómo esto ha impactado lo que guarda relación con el ranking, comillas, de licencias médicas y claramente el top one guarda relación con salud mental específicamente, ¿sí? Ahora bien, puestos estos indicadores en la mesa que tienen que ver con, o estas estadísticas que tienen que ver con salud mental y lo que se está viviendo en nuestro país, pero que está directamente relacionado con el contexto del trabajo, así es que las organizaciones un poco más de avanzada eh, han instalado como un fenómeno prioritario hacer foco en salud mental y asimismo han definido establecer y mantener presupuestos orientados a salud mental, ¿sí? Fenómeno que hasta hace unos años simplemente alcanzaba en el contexto del trabajo a gestionarse desde la perspectiva del clima laboral, desde la perspectiva de la evaluación de riesgos psicosociales o desde la perspectiva de la evaluación de engagement, pero que hacía un ejercicio de diagnóstico y proponía un plan de intervención para reducir indicadores, pero no se explicitaba muy concretamente estos fenómenos de corte más complejo que tienen que ver con salud mental y que son aquellos fenómenos que sin lugar a duda una organización va a tener que enfrentar en un contexto de cambio eh, porque hacen referencia al escenario actual, ¿sí? Bueno, finalmente, como un indicador interesante es que de estas organizaciones que han invertido y que han tenido resultados positivos a partir de esa mirada en gestión de personas y en salud mental específicamente, muchas de ellas van a mantener estos presupuestos pese al término de la pandemia, lo que es altamente virtuoso, es una buena noticia. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la relación con el mundo del trabajo en colaboración? Es fundamental porque el trabajo en colaboración, y lo vamos a ver ahora, juega un rol protector respecto de estos fenómenos, en un escenario que podríamos describir con mayor detalle, eh, pero que brevemente solo diré que transita desde una definición que históricamente se conoció como VUCA, que es generada en Estados Unidos, en un espacio específico del mundo militar, que es la Escuela de Guerra de Estados Unidos, donde eh, a razón del término de la Guerra Fría y la caída del muro, cuando les tocó describir el escenario social en el cual se insertaba esa nueva realidad hace como 31 años, finalmente se hablaba de un contexto muy volátil que tenía muchos niveles de incertidumbre, que era percibido de manera muy complejo y que generaba mucha ambigüedad porque no había mucha certeza. El escenario que se venía era poco claro. Ahora, esa definición contextual del escenario global que hace 30 años aplicaba muy bien, hoy día no es representativa al 100% de la realidad, no logra hacerse cargo de todas las particularidades que el escenario actual genera. De hecho, eh, hoy por hoy hablamos de un concepto que se llama BANI, que en estricto rigor, a razón de la sigla en inglés, eh, se genera como una actualización de la definición de UCA y que hace referencia a un escenario que es mucho más complejo, que tiene que ver con, por un lado, la percepción de fragilidad, o sea, lo poco robusto o lo poco estable que es el escenario, que a razón de lo mismo genera altos niveles de ansiedad en la población en general, y por eso lo vinculamos con el escenario de salud mental que describimos recién, que no resulta ser percibido en lógica lineal. ¿A qué nos referimos con esto? Y en lo concreto tiene que ver con la idea de que si aumentan algunas variables, no necesariamente se generan resultados lógicamente esperables. Son tantos los factores que intervienen en los fenómenos sociales
y en los fenómenos económicos y el fenómeno global en general, que no existe una percepción de linealidad. La realidad es mucho más compleja que eso. Y por lo tanto, eh, tiende a vivirse de manera incomprensible, ¿sí? Eh, Pensando en los escenarios de diferentes actores. No sé, imaginemos un colaborador que participaba de una organización, él terminó de estudiar, ingresó a una organización y estaba haciendo su mejor esfuerzo por generar su mejor nivel de desempeño, generar aporte, crecer en la organización. Y con todo este envión, con toda esta motivación, uno podría decir, ok, las oportunidades y más quizás participar de una organización que era exitosa en su minuto, eh, pues bien, llega la pandemia y, y el escenario que aparecía como previsible se redefine absolutamente. Y quizás esa organización hoy día no existe. Y quizás la experiencia laboral de ese colaborador es, ok, o sea, era tan poco certero lo que podía pasar acá que, que en estricto rigor eh, se vive esa experiencia con niveles de fragilidad y con niveles de ansiedad altamente significativos. Ahora, descrito esto, lo que nos queda súper claro es que el fenómeno humano, que finalmente es lo que nos convoca aquí desde la perspectiva de la, del trabajo en colaboración para la gestión del cambio en un contexto altamente dinámico, cambiante y poco predecible, ya no es finalmente una dimensión en sí misma ya, sino que es parte, o sea, si vamos a hablar finalmente de excelencia en una organización, tenemos que hacernos cargo de la dimensión humana y tenemos que hacernos cargo con toda la complejidad que esta dimensión humana nos significa. Y es ahí donde queremos poner el trabajo en colaboración. Es ahí donde queremos poner el trabajo en colaboración en pos del alcance de objetivos estratégicos de las organizaciones, pero con una perspectiva de sustentabilidad en términos de la continuidad operacional del negocio, de sustentabilidad en términos de la satisfacción y el nivel de identificación del colaborador, eh, y en esa lógica de su perspectiva y percepción de propósito en la actividad que está realizando. Miren entonces el tremendo rol que le estamos dando al equipo y ese rol no lo justificamos simplemente desde diferentes modelos teóricos de gestión de personas, sino que también nos permitimos avanzar a otros espacios que guardan relación con la caracterización finalmente de los seres humanos y sus particularidades. Y es aquí donde yo brevemente también quiero hablarles sobre un modelo de regulación emocional que es el que les insinué al comienzo cuando les presenté este pequeño índice y que nos justifica desde la perspectiva, podríamos decir, neuropsicofisiológica, el sentido de instalar en el trabajo en equipo un valor tan significativo como el que les estamos diciendo, como el mecanismo, la herramienta para que las organizaciones transiten en procesos de cambio planificado en contextos dinámicos, poco predecibles, altamente complejos como los que hemos descrito, con todos esos indicadores asociados a salud mental, eh, pero que si por un lado abrazamos esta perspectiva en términos inspiracionales, si ustedes quieren, y luego, porque vamos a ver un segundo modelito que guarda relación con gestión del equipo propiamente tal, eh, esa perspectiva la llevamos a lo técnico, pues bien podemos alcanzar los resultados que estamos esperando. Brevemente decirles que este modelo es un modelo que desarrolla Paul Gilbert hace muy poquito. ¿Y qué nos dice este modelo? Nos dice, a nivel neuropsicofisiológico, todas las personas tenemos tres grandes sistemas que están en constante análisis de las características del contexto. ¿Sí? Estos sistemas, por neuroplasticidad es el concepto que se utiliza, están más desarrollados o más potenciados en las personas y esto finalmente guarda relación con cuáles son las experiencias significativas que han tenido estas personas históricamente. Si las personas han vivido en un contexto mucho más amenazante, ese sistema está más desarrollado.
Si han vivido en un sistema que está mucho más orientado al logro, entonces tienen ese sistema más desarrollado. O si han crecido y se han formado en un contexto mucho más vinculado a la calma, pues bien, entonces tienen ese sistema más desarrollado. El punto es que todos tenemos estos tres sistemas y es altamente probable que en escenarios altamente dinámicos, complejos, el sistema rojo, el sistema de amenaza, esté mucho más desarrollado. Ahora, ¿cómo funcionan estos sistemas? El sistema de amenaza es un sistema que probablemente al cual le debemos la sobrevivencia de la especie. Tiene que ver con estar tratando de identificar si existen peligros en el ambiente. Gilbert dice, en una lógica muy coloquial, que el sistema nervioso humano opera en una lógica de, dice que tiene como un teflón, o sea, las cosas buenas le refalan, ¿sí? No es muy receptivo de lo positivo, pero sí está muy activamente desarrollado para identificar cosas negativas porque esto le permite sobrevivir a la especie. Y bueno, cuando ya la sobrevivencia no supone protegerte de un animal en la selva o trabajar colaborativamente en pos de la caza de un mamut, sino que implica, por ejemplo, incorporarse a un lugar de trabajo y los fenómenos que amenazan no guardan relación con esos elementos de sobrevivencia, sino más bien con cómo es que me relaciono con mi contraparte, con cuánta información le entrego, con cuán creíble o cuánta confianza me genera. Entonces, los fenómenos asociados a los sistemas de amenaza y de logro que vamos a desarrollar después tienen mucho más que ver con el cotidiano en el contexto del trabajo y de la oficina y de la dinámica relacional que estos otros fenómenos. Pero en estricto rigor, el sistema de amenaza funciona activamente orientado a identificar, como su nombre lo dice, peligros y se orienta a protegerse a sí mismo. Y de ahí se asocia a sentimientos como ansiedad, ira, miedo, asco y produce comportamientos como evasión, como agresión y parálisis incluso. Ok, si nos ponemos a pensar, muchos de los indicadores que mencionamos antes tienen que ver con personas altamente vinculadas o expuestas a un sistema de amenaza, ¿sí? Y por lo tanto, las organizaciones también generan culturas vinculadas a las particularidades de estos sistemas. Y es así entonces como nosotros defendemos la idea de que el equipo de trabajo, con lógica de alto desempeño, que busca la excelencia, que tiene incorporado en consecuencia la dimensión humana en esta búsqueda de la excelencia, no puede operar desde la perspectiva del sistema de amenaza solamente y siempre. Sí, seguro que le permite identificar algunos elementos, pero no puede ser su mecanismo rector fundamental porque en la práctica produce comportamientos como los que hemos descrito. Eh, Miedo eh, y por lo tanto evasión, agresión y parálisis. Ok, entonces tiene un sentido aportativo, pero no es fundamental, no es el gran sistema que queremos potenciar. El sistema de logro, en paralelo, brevemente también se los describo, es un sistema que está orientado a premiar en términos experienciales las personas cuando buscan cosas que socialmente son valoradas, cuando las personas buscan el ascenso en el contexto del trabajo, cuando las personas trabajan en pos de un algo que socialmente es considerado como positivo, entonces el sistema de logro, esto a nivel neuropsicofisiológico, nos genera un retorno, se habla como de un shot de endorfina que finalmente nos hace sentir satisfechos y motivados, nos moviliza en pos de alcanzar ese logro fundamental. Ahora, cuando estamos en contextos, culturas o organizaciones que solo se mueven por el logro, entonces, tenemos a personas que no logran alcanzar esos niveles de satisfacción definitivos, porque finalmente obtienen un logro y luego ese ya no es lo suficientemente satisfactorio y se tienen que movilizar por un otro, pero en una lógica de corte más patológica, digamos, más que movilizadora en pos de desarrollar a esa persona o alcanzar, o ayudarle a alcanzar metas en términos beneficiosos. Finalmente, tenemos el sistema de calma y aquí es donde lo vinculamos con el mundo del trabajo en colaboración. El sistema de calma es un sistema que todas las personas tenemos, que lamentablemente no siempre la tenemos tan desarrollados porque depende, como hemos dicho, de los contextos en los que hemos participado. Y es un sistema que se activa cuando estamos en presencia de otros que nos valoran y nos reconocen tal y como somos
en nuestra particularidad, y lo virtuoso que tiene es que nosotros mismos, desde nuestras particularidades también, lo podemos activar. Ahora, ¿qué es lo interesante del sistema de calma? El sistema de calma, y es el único de los tres que puede regular al sistema de amenaza y que puede regular al sistema de logro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo en la relación con otros que nos valoran, que nos respetan, que consideran que somos personas valiosas, que podemos generar aportes significativos, entonces es que podemos desarrollar la capacidad para gestionar la amenaza y para gestionar el logro. No en pos de propiciar una dinámica mediocre donde yo no desarrolle mis capacidades y demás. Muy por el contrario. Lo que estamos diciendo es que en ese espacio, y aquí también hay demasiadas investigaciones que lo justifican, las personas estamos mucho más abiertas a aprender, a desarrollarnos, a generar aportes. Si lo llevamos a lo concreto, esto en lo que guarda relación con, podríamos decir, seguridad psicológica en los equipos de trabajo, cuando el error es altamente castigado, entonces estamos en una cultura donde el sistema de amenaza es predominante. ¿Y qué significa que el error sea altamente castigado? Significa que las personas finalmente por sobrevivencia prefieren no generar aportes, prefieren omitir las posibilidades de generar iniciativas y demás, porque el error es muy riesgoso, ¿sí? No obstante, y esto no es una invitación tampoco a equivóquese y ya, digamos, que no tenga consecuencias. Sin duda tiene consecuencias y hay que gestionar oportunamente y de manera medida esas consecuencias. Pero si estamos en un escenario donde las posibilidades de las iniciativas individuales son de alguna manera gestionadas, recompensadas en un escenario cuidado, evidentemente, eh, entonces las posibilidades de aprendizaje, de desarrollo, de inversión, de compromiso, de identificación de los colaboradores con aquellos espacios y por lo tanto de impacto positivo en los resultados de la organización son mucho mayores, ¿sí? De ahí que entonces nos justificamos desde esta perspectiva neuropsicofisiológica en instalar al equipo y al equipo de alto desempeño, como lo hemos descrito, como el mecanismo para alcanzar la excelencia organizacional, porque entendemos que la excelencia supone la incorporación de la dimensión humana en pos, como hemos dicho, de los objetivos de la organización y de la satisfacción de los actores que la constituyen. Ok, si abrazamos finalmente esta perspectiva, ¿sí? Que es una perspectiva que se justifica muy técnicamente, entonces ahora, a la hora de abordar los modelos de gestión de equipos propiamente tal, lo vamos a abordar de una manera distinta, ¿sí? Por eso era tan relevante hacer esa mirada. Y aquí yo les quiero mostrar un modelo que es uno de los modelos que revisamos en el diploma, en el curso de alineamiento y desarrollo de equipo, que es el modelo de Hackman. Y específicamente el modelo Hackman nos da cuenta de dos grandes dimensiones. Nos habla de condiciones estructurales y condiciones eh, accesorias que posibilitan la existencia de equipos de alto desempeño, pero que para posibilitar la búsqueda de estos equipos de alto desempeño, y nos sirve mucho como herramienta diagnóstica, tenemos que tener muy claramente definido cuáles van a ser nuestros criterios de efectividad de cara a nuestros clientes. ¿Sí? Este es el modelito, tal cual como lo diseñó Hackman, por eso lo pongo en su en su precisa gráfica, digamos, tal cual como él lo genera. Y se los voy a explicar en detalle, pero tengan en mente la perspectiva que hemos desarrollado con antelación en términos de lo virtuoso que es instalar al equipo como el mecanismo de gestión y de cuidado para los colaboradores y su satisfacción integral y su compromiso, pero en pos de estos objetivos organizacionales. Y entonces, Hackman nos dice, ok, para decir que un equipo es de alto desempeño o que un equipo es altamente efectivo y que impacta en la excelencia de una organización, entonces tenemos que tener muy claramente definido la satisfacción del cliente en términos de qué es lo que espera este cliente respecto del producto que va a entregar el equipo y, por lo tanto, cómo es que vamos a medir ese nivel de satisfacción del mismo. En esos mismos términos, eh,
tiene que ver con establecer con mucha claridad los estándares de calidad, de cantidad, de oportunidad, de entrega del producto a nuestro cliente específico. En esa lógica, este equipo no está configurado para la mera satisfacción de los actores y el desarrollo de los actores, no es un grupo de estudio, ¿sí? Tiene un fin productivo y que se mide en tanto efectividad por la satisfacción del cliente como uno de sus factores, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que ser capaces de tener esos indicadores claramente definidos. De lo contrario, podría ser una agrupación muy interesante, muy virtuosa, pero quizás no podríamos hablar de un equipo de alto desempeño con perspectiva de excelencia, ¿sí? En paralelo a eso, otra dimensión de efectividad del equipo, que es medida por el modelo, da cuenta de que existe un proceso de crecimiento de la capacidad en el ejercicio de participar del equipo. O sea, el proceso social que hemos descrito, que utiliza el equipo para realizar su trabajo, aumenta la capacidad de sus miembros para trabajar juntos interdependientemente en el futuro. Esto es, obviamente, en una lógica de sinergia, el trabajo colaborativo de estos actores en complemento termina generando impactos mucho más significativos, obviamente, que el aporte de cada uno de ellos por separado. Pero más allá de eso, estos actores crecen, se desarrollan, y esto es medible. Lo virtuoso de esto es que es súper medible. Y por lo tanto, un equipo de alto desempeño que quiere instalarse en una lógica de excelencia tiene que ser capaz de medir que sus colaboradores están creciendo, se están desarrollando en pos de participar de estos equipos con esas particularidades. Y finalmente, existe obviamente un proceso de aprendizaje individual y que tiene que ver que la experiencia de equipo contribuye al desarrollo particular del individuo y obviamente al bienestar, y aquí el bienestar también lo podemos medir, y lo podemos medir desde las dimensiones, por ejemplo, de apoyo en clima, lo podemos medir en riesgos psicosociales también vinculados a apoyo y equipo, lo podemos medir también en engagement, o sea, en estricto rigor cuando hablamos del el nivel de identificación de los colaboradores respecto de los equipos específicos en los que trabajan. Entonces, considerando estos elementos para poder medir la efectividad del equipo de trabajo y la perspectiva que antes planteábamos, pues bien, podemos empezar a evaluar las particularidades del equipo y por lo tanto diseñar qué botones vamos a apretar para que este equipo pueda transitar a los niveles que nos interesa que éste tenga. Y finalmente, pues bien, Hackman nos Solamente dice, eh, aportar, Juanpi, disculpa, mira, solamente quiero aportar que sí, es interesante lo que tú planteas y que hay un curso que es el último que se da en el diplomado, que toma lo que va ocurriendo en los distintos cursos. El curso de ustedes, el tercero dentro del diplomado. Hay un primer curso que es de proceso de desarrollo organizacional, después está el curso que hacen conmigo de gestión del cambio organizacional. El tercero es de alineamiento, como muy bien lo pueden ver los que están ahí, estamos compartiendo en este minuto el brochure que tiene esta mapa de ruta. También hay un curso de liderazgo, que es el que viene a continuación, que es el que dictas tú, porque poniendo todos estos temas del equipo, después cómo lideramos a estos equipos, ¿no? Pero lo que tú estabas diciendo, esto de evaluar los elementos del equipo, sí, en todas estas dimensiones que tú estás explicando, se retoma en el último curso del diplomado, y el último curso es evaluación de proyectos. Y lo que hace ese curso es repasar y buscar todos los indicadores KPI y de todo tipo de indicadores, otro tipo de indicadores también, de proceso y de resultado que les permite precisamente todo esto, liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio, procesos de desarrollo organizacional, termina con este curso que permite colocar indicadores y que hacen los ejercicios, porque ustedes lo plantean, ¿no? Hay que medir el engagement, el clima, hay que medir esto, esto, otro. Bueno, pero ya, ¿con qué indicadores? Eso se ve al final del diplomado. Solamente recordarte, Juan Pablo, que nos quedan 5 minutos para cerrar. Yo también le quiero dar unas palabritas a Sandra al final, porque nos va a hablar un poquito del diplomado para que nos puedas mostrar lo que nos quieres mostrar. súper. Brevemente entonces, estoy terminando. Solo mencionarles que, como para que se hagan una idea también de las herramientas que pueden desarrollar en un espacio como este,
que evidentemente hay una perspectiva que nosotros queremos instalar en ustedes, pero en paralelo a esa perspectiva, ofrecerles herramientas concretas. Y este modelo lo que permite evaluar efectivamente si eh, el equipo tiene las condiciones estructurales y accesorias necesarias para poder dar respuesta a los desafíos de un equipo de alto desempeño. Entonces, primero dice, para ser un equipo con los niveles de efectividad que antes mencionábamos, tiene que ser un equipo real. Y para ser un equipo real se tienen que dar algunas condiciones. Tienen que disponer de una tarea bien definida, muy claramente establecida, tienen que tener límites claros en términos de su proceder, de su ámbito de acción, tienen que poseer una autoridad totalmente delimitada para manejar sus propios procesos de trabajo, o sea, lo que tiene que ver con sus niveles de autonomía, y sus miembros tienen que permanecer estables durante periodos razonables. Eso no es menor y también los invito a como que vayan haciendo las reflexiones de cara a los equipos en los que ustedes participan o los equipos en los que ustedes dirigen. Muchas veces si los niveles de rotación son altos o los procesos de configuración y reconfiguración de los equipos también suponen niveles de dinamismo significativos. Entonces, quizás es complejo poder llevarlo a estos niveles de efectividad de los cuales estamos mencionando. También se habla, dice Hackman, que el equipo tiene que tener una dirección que impulsa, y esto es algo súper bonito y relevante de mencionar porque nosotros en el módulo específico que vemos, que tiene que ver con alineamiento y desarrollo de equipo, lo abordamos desde una perspectiva particular de liderazgo, pero ustedes finalmente luego en el siguiente módulo tienen un módulo de liderazgo. Entonces, nosotros lo abordamos desde la perspectiva del liderazgo servidor y también desde una perspectiva de liderazgo transformacional que es nuestra mirada particular. Pero específicamente Hackman dice, tiene que haber claridad de propósitos en un ejercicio de equilibrio respecto del nivel de información lo más detallada posible para poder realizar la tarea que le toca realizar al colaborador dentro del equipo. Las aspiraciones tienen que ser realistas, dice, y por lo tanto tienen que ser de alguna manera modestas desde la perspectiva de que puedan realizarse, pero también desafiantes desde la perspectiva de sacar de la zona de confort a los colaboradores y generar sus mejores aportes. Y aquí hay un ejercicio también bien interesante que plantea Hackman, que está asociado al equilibrio entre el protagonismo del líder y el protagonismo del seguidor, ¿sí? O de los colaboradores al interior del equipo. Finalmente habla de que también tiene que existir una estructura lo más habilitante posible para la existencia y la permanencia de un equipo de estas características. Y en esa lógica, el diseño del trabajo que el equipo debe realizar tiene que también estar muy claramente definido, sus normas, sus procedimientos, aquellos elementos que son valorados o que son cuestionados al interior del equipo también tienen que estar claramente definidos. Y obviamente la composición y que va a esta línea de lo complementario de los conocimientos, de las habilidades y de las experiencias, tiene que estar claramente diseñado de manera consciente en pos de que la suma de estas capacidades generen obviamente el resultado que se está esperando. Finalmente habla de condiciones accesorias y con esto cierro. Por un lado, que es súper interesante a la hora de visualizar el equipo en el que yo estoy, digamos, y cuáles son las capacidades reales que puede tener y por lo tanto qué botones tengo que apretar para potenciarlo y para ayudarlo a desarrollarse. El contexto organizacional en el que está inserto este equipo o esta agrupación realmente le da un soporte desde la perspectiva integral, en lógica cultural, está orientado efectivamente a que este equipo se desarrolle y genere obviamente los aportes que estamos diseñando, que estamos planteando o eventualmente el contexto organizacional es un poco más complejo y restrictivo. Y finalmente, también siempre es importante evaluar a la hora de hacer un ejercicio de diagnóstico inicial si es que este equipo tiene la posibilidad real de acceder de diferentes formas a alguna asesoría experta externa o eventualmente no puede y va a tener que enfrentar sus conflictos por sí mismo. ¿Sí? Esto en términos generales queremos mostrárselos como una suerte de punta de lanza, digamos, como de primer aproximamiento a lo que eventualmente se podrían encontrar en este espacio, donde lo que les decimos es, evidentemente vamos a tratar de instalar una mirada, eh, pero esa mirada que tiene un corte más inspiracional en general, está acompañada de herramientas prácticas. Y herramientas prácticas que le van a permitir, por un lado, hacer diagnósticos de sus realidades particulares, pero también diseñar intervenciones en pos de impactar positivamente en aquellos resultados, tareas o responsabilidades
que desde sus roles se desprenden, ¿sí? Entonces, respetando el tiempo, Rosy, yo quedo hasta aquí y abierto a las preguntas, consultas que existan. Sí, yo solamente vamos a tener tiempo porque estamos absolutamente en la hora, pero para hacer una pregunta tal vez integradora, ¿cuál dirías tú que es la diferencia finalmente de tener, eh, si pudiéramos resumirlo muy resumido, desde el equipo de alto rendimiento, de lo cual hemos hablado un montón y que se ha visto en distintas partes, digamos, se habla bastante de los equipos de alto rendimiento, a equipos de excelencia? ¿Qué es lo que los distingue finalmente al final del día? Sí, la incorporación de la dimensión humana, finalmente. Porque los equipos de alto rendimiento en su, en su configuración y las investigaciones a la base, desde las investigaciones de los OSADA hasta finalmente los últimos planteamientos que estamos revisando acá, hacen referencia a resultados, hacen referencia a códigos de relación al interior, a la configuración de los mismos, pero la incorporación de la dimensión humana con la complejidad que estamos planteando le da otra perspectiva que permite finalmente hablar de excelencia en un nivel mucho más complejo. En el fondo es abrazar la complejidad de los actores que constituyen a la organización y diseñar la configuración del equipo desde esa perspectiva. Ujú. Correcto. Y cuando hablas de humana, porque claro, lo sabe cuando dice de positividad, negatividad y habla de todas estas dimensiones, ¿sería un humana con un apellido, tal vez? O sea, tiene que ver con la complejidad del ser humano y su ámbito más vinculado a salud mental, a bienestar. Eh, bueno, Losada habla del impacto positivo en términos de satisfacción e identificación, pero no avanza en la propuesta que estamos haciendo que tiene que ver con el entender al equipo desde una lógica protectora en esa dimensión. O sea, suponer que en la interacción humana podamos encontrar esta variante que evidentemente uno la puede observar desde las evaluaciones de clima, que la puede en diferentes dimensiones, pero que no necesariamente está activamente buscada con tanta claridad como la estamos planteando. ¿Sí? Ahí hay Creo una que sí, diferencia. sí, yo creo que si en algo no, la pandemia o la sindemia nos vino a favorecer, hay varias cosas, ¿no? Revalorizar los elementos de la economía, revalorizar el sentido del hogar y etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de las organizaciones, los equipos, yo creo que tiene que ver también con esto que tú decías muy bien y que el modelo de Gilbert lo explica, ¿no? Con estos tres sistemas y que tiene que ver con los elementos del ambiente de trabajo, la seguridad y sobre todo lo que es la salud mental. Temas que no son nuevos desde el punto de vista de que no estamos diciendo algo que no se supiera antes, ¿no? De que la salud mental es importante, pero lo que pasa es que hoy día ya quedó tremendamente de manifiesto y no va a volver a ser como antes, ¿sí? Así que si no nos hacemos expertos en eso, no podemos hacer mucho más. Así que Efectivamente. Y en esa lógica, en el fondo, es como tomar desde una perspectiva de gestión altamente profesionalizada esos fenómenos. sí, Eh, es y como, eso es lo que hay que hacer. claro, efectivamente. Sí. Yo quiero agradecerte, Juan Pablo, el tiempo y la disposición. Quiero dejar unos minutitos antes de cerrar y perdonando que nos pasamos unos minutos a Sandra. Sandra, si nos quieres compartir brevemente. Gracias, profesora. Buenas tardes a todos. Les dejé en el chat el link de nuestro brochure. De todas maneras, nosotros nos vamos a poner en contacto con todos los asistentes para darle a conocer mayores detalles, tanto de ahora de la presentación, ¿verdad? Y también de nuestro diplomado que inicia el 29 de marzo, pero que ya hay varios matriculados y estamos con la admisión abierta. Gracias, Sandrita. Y por mi parte, Sandra, Juan Pablo, Marcelo y todos los asistentes, agradecerles el espacio del día de hoy, poder conversar. Muchas gracias, Juan Pablo, por traernos los temas de trabajo en equipo.
pero más importante que eso, alto desempeño, excelencia, son los temas que la llevan hoy día. Así que muchas gracias, Marcela. Sí, bueno, yo solamente quiero agradecer la alta audiencia, comentarles que a sus correos electrónicos les va a llegar la grabación y les va a llegar la presentación del profesor y los dejamos cordialmente invitados para la próxima actividad y el próximo webinar que tenemos que guarda relación con nuestro diplomado, ¿ya? Y también estará nuestra directora académica ese día acompañándonos y para las futuras actividades que les llegarán las invitaciones a su correo electrónico. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Excelente la presentación. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Rosa, como siempre, por el apoyo. Así que muy buenas tardes y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.